La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escuchan en todo Lima a través de Radio Santa Rosa, también nos escuchan en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, RSD, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio. AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de los podcasts. Rosa María, muy buenos días, llegando a fin de año. A fin de año. Bueno, muy buenos días a todos. Una, voy a decir adelantada, feliz Navidad, porque el día 24 vamos a descansar. Yo voy a descansar, ustedes no. Voy a descansar el día 24 y 25. Tienes que preparar el pavo. Tengo muchas cosas que preparar, no sabes del trabajo que es ese día. Para cualquier señora que me escuche, sabe de qué estoy hablando. 24 y 25, por supuesto, acá es una programación especial y yo voy a aprovechar para tomar unas vacaciones hasta el lunes 7. Este año casi no me he ido a ninguna parte, ¿eh? No se pueden quejar, ¿ya? Este año no he hecho sufrir a ver. Pero quería hacer unos pequeño balance de fin de año. En unos minutos va a estar Augusto Álvarez para hablar de la política, pero quiero hablar de algunos temas sociales. Y creo que siendo esto una radio pastoral, voy a tomar del Papa algunos temas que él ha señalado ayer en el mensaje del Papa a la Curia en Navidad, que según el diario El País es lo más parecido a un balance de fin de año en el mundo civil. Pero que el Papa Francisco en estas oportunidades, a fin de año, se suele mostrar bastante crítico y rotundo. Y este año el tema central, además del tema de los migrantes, que también creo que es un tema central para el Perú, ha hablado de los abusos de la Iglesia cometidos por el clero, ¿no es cierto? Y no solamente el abuso que se perpetra a la víctima, ¿no? Sino también el encubrimiento, ¿no es cierto? Ha señalado con dureza a los que dentro de la Iglesia se alzan contra ciertos agentes de la comunicación, acusándolos de ignorar la gran mayoría de los casos de abuso que no son cometidos por ministros de la Iglesia y querer dar de forma internacional, una imagen falsa, como si este mal golpeara solo a la Iglesia Católica. Y lo que el Papa les contesta es lo siguiente: me gustaría agradecer sinceramente a los trabajadores de los medios que han sido honestos y objetivos y que han tratado de desenmascarar a estos lobos y dar voz a las víctimas, incluso si se tratase solo de un caso de abuso, que ya es una monstruosidad por sí mismo. La Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad. El Papa ha recordado hoy que desenmascarar a los abusadores es una tarea muy difícil, porque los verdaderos culpables saben esconderse tan bien que muchas esposas, madres y hermanas no pueden descubrirlos entre las personas más cercanas: esposos, padrinos, abuelos, tíos, hermanos, vecinos, maestros. Incluso las víctimas, bien elegidas por sus depredadores, a esto ha dicho el Papa, a menudo prefieren el silencio, incluso vencidas por el miedo, se someten a la vergüenza y al temor de ser abandonadas. El Papa dice lo siguiente, y que se escuche bien: la Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso. Y ha reconocido que el silencio y los encubrimientos han sido un lastre. Y acá cito: es innegable que algunos responsables en el pasado, por ligereza, por incredulidad, por falta de preparación, por inexperiencia o por superficialidad espiritual y humana, han tratado muchos casos sin la debida seriedad y rapidez. Y ha dicho también: esto nunca debe volver a suceder. Esta es la elección y la decisión de toda la Iglesia. El próximo febrero habrá una reunión crucial en el Vaticano con la petición expresa de las iglesias locales de cada país
de reunirse con las víctimas. El Papa le ha pedido que para la reunión en febrero sobre esta materia, cada iglesia en cada diócesis tiene la obligación de reunirse con las víctimas para pedir perdón. Y el Papa ha señalado que la Iglesia reitera su firme voluntad de continuar con toda su fuerza en el camino de purificación y que va a discutirse los cuestionamientos sobre cómo proteger a los niños, cómo evitar las desventuras, cómo tratar de reintegrar a las víctimas, cómo fortalecer la formación en los seminarios, y se buscará transformar los errores cometidos en oportunidades para erradicar este flagelo, no solo del cuerpo de la Iglesia, sino también de la sociedad. Y también le ha dado un mensaje a los pedófilos y pedrastras que actúan dentro de la Iglesia y les ha dicho lo siguiente: convertíos y entregados a la justicia humana y prepárense para la justicia divina. Ya que eso te lo dio el Papa, es fuerte, ¿no? Conviértete y entrégate a la justicia humana y prepárate para la justicia divina. Ustedes saben lo que dice Cristo acerca de aquellos que molestan a los niños, ¿no? Que más les valiera atarse una rueda de molino y tirarse al mar. Y Cristo no condena a nadie en los 4 evangelios, ¿eh? No hay ninguna condena a nadie, salvo a los que molestan a los niños. Sí. No condena a la mujer adúltera, no condena a la prostituta, no condena al cobrador de impuestos, no condena al publicano, no condena a nadie. Solo condena al que molesta a los niños. Y el Papa ha sido muy claro: conviértanse, entréguense a la justicia y prepárense para la justicia divina. El Papa también, por supuesto, ha hablado ayer de otro problema que es importantísimo en el mundo de hoy, que es el clamor contra la violencia que aún sigue existiendo contra los inmigrantes, niños y mujeres. Y esas son las grandes aflicciones que han marcado este año. Violencia contra la mujer, violencia contra la migrante, graves casos de abuso sexual contra niños y niñas, adolescentes, dentro de la Iglesia Católica. Y creo que el Papa le ha chuntado perfectamente a los males de nuestros días aquí en el Perú. El Papa está muy informado, porque vino en enero, esos son uno de los puntos importantes del calendario de este año al Perú, y se fue del Perú como con Chile, con la sensación de que tal vez no sabía todo, y se ha informado muchísimo. Se ha informado muchísimo sobre lo que ha pasado en el Perú y lo que ha pasado en Chile. Lo que ha pasado en Chile ha sido muy, muy duro, pero muy duro en esta materia. El Papa citó a un sínodo casi de emergencia, ¿no es cierto?, a todos los obispos chilenos, y a todos les pidió su renuncia. Y terminó aceptando la renuncia de 4 o 5. Ha sacado al cardenal chileno de su consejo. O sea, ha tomado medidas que son para algunos duras, pero la verdad que son las que las víctimas clamaban. En algunos casos por la violencia directa de estos pedófilos y en otros por el encubrimiento. Ha habido, la verdad, mucha agresión a los medios de comunicación que han, como dice el Papa, tratado de desenmascarar estos lobos y dar voz a las víctimas. El Papa ha agradecido ayer a personas como a Pedro Salinas, Paola Ugaz, qué bueno. que están hoy siendo perseguidos judicialmente por Monseñor Eguren, en Piura. Los abogados de Eguren han llegado al colmo de exigirle a Paola Ugaz, que ayudó en la producción de un reportaje de Al Jazeera, donde todo es cierto, que ella tiene que retirar personalmente el reportaje de Al Jazeera. Como si Al Jazeera es como CNN. Imagínense, una productora peruana, una periodista peruana que la ayuda en la producción, ella con sus manitos tiene que retirar un reportaje de Al Jazeera como si fuera la propietaria de Al Jazeera. En 7 días, bajo apercibimiento de que la meten más o menos presa. Ese es Monseñor Eguren, que obviamente no ha leído este mensaje del Papa. ¿Y de qué se le acusa a Monseñor Eguren? De haber sido parte del núcleo fundacional de Sodalicium, lo cual es absolutamente cierto. Hay decenas de testimonios que lo ubican en el lugar de los hechos, en las casas fundacionales de los Sodalicium, y que sabía de los abusos, y que no hizo nada. ¿O no? Y que luego se fue a Piura, y que en Piura, hay que decirlo con claridad, una inmobiliaria vinculada al Sodalicium, ¿no es cierto?, de propiedad de asociados del Sodalicium,
compró, entre comillas, unos terrenos que luego entregó a la Gran Cruz del Norte, una de las bandas más peligrosas de delincuentes, para que se los cuidaran. Y les pagaban semanalmente para que cuidaran los terrenos, ¿no es cierto? Y hicieran actos de matonería bastante graves en algunos casos, que llevaron finalmente a que la Policía Nacional capture por ese y otros crímenes a la Gran Cruz del Norte, mandando gente de Lima para poderlos traer a Lima, para ser juzgados. La Gran Cruz del Norte eran los guachimanes de estos terrenos. Y Monseñor Eguren dice que él no tiene nada que ver. ¿Y qué quiere? Meter preso a Pedro Salinas y a Pablo Gas. Que hable con su jefe, el señor, que hable con su jefe, el señor Eguren, ¿no? Porque acá está bien claro. O sea, acá estamos hablando de decenas de casos destapados por la prensa. Incluso el diario El País, que da cuenta de esta nota, ha señalado que el propio país ha sacado a la luz decenas de casos de pederastía en la Iglesia Católica Española. Y evidentemente muchas víctimas, una vez que algunas hablan, muchas otras se ponen en contacto para denunciar lo que les pasó. Pero qué gusto, Rosa María, que el Papa se pronuncie con la claridad necesaria. Hace cuánto bien a la Iglesia. Así ¿no? es. Callar es lo peor que puede pasar, ¿no? Así es, miren, las víctimas, acá dice la sociedad, el país, las víctimas se han quejado largamente de que la jerarquía no ha querido reunirse con ellas. Ese es el caso del Perú y las víctimas del sodalicio. Y esta misma semana el Vaticano envió un comunicado, reitero, a todas las conferencias episcopales, instándolas a hacerlo antes de comparecer en Roma para febrero, para tratar a fondo este asunto, que está menoscabando terriblemente la imagen de la Iglesia. ¿No es cierto? Y ha señalado hoy que algunos también dentro de la Iglesia se alzan contra ciertos agentes de la comunicación. A ellos les ha agradecido su trabajo. Entonces, pónganse pues en orden. Si el Papa le está diciendo a la Conferencia Episcopal Peruana que tiene que reunirse con las víctimas, y yo sé que ya se han reunido, yo sé que Monseñor Cabejos ya está haciendo este trabajo, ya ha habido una reunión con algunas víctimas, sobre todo víctimas del sodalicio, y que para febrero tienen que llegar a Roma con ya la tarea hecha, la tarea, o por lo menos bien comenzada, ¿no? Y tienes a un obispo en Piura dedicado a perseguir a los que han denunciado estos escándalos dentro de la Iglesia. Esa es una cosa impresionante, y los persigue, y además no los puede, ellos obviamente viven en Lima, no viven en Piura, pero este señor, que les quiere reventar la vida, porque sabe que no tienen los medios, los quiere que los juzguen en Piura para que les cueste su plata. Esta noche va a haber un evento de periodistas y amigos para hacer la chanchita, de verdad, para pagar la defensa de Paolo Gas y los pasajes y qué sé yo, y de Pedro Salinas. No voy a dar la dirección, pues va a estar divertido, en Barranco. Pero de verdad, porque hay que juntar un poco de plata para que se puedan defender. A eso nos tenemos que dedicar, gracias a Monseñor Eguren. Yo creo que con esta carta del Santo Padre, Monseñor Eguren va a reflexionar y quizá el niño Jesús lo ilumine. Por milagro navideño retire las denuncias. No lo creo, ¿ah? No lo creo, porque está en una posición absolutamente, discúlpeme, infame. Ese reportaje de Al Jazeera dice la verdad. La Gran Cruz del Norte efectivamente fueron los guachimanes de todos esos terrenos, que son una urbanización vinculada a una inmobiliaria de propiedad del sodalicio. O sea, nadie está diciendo una mentira. Y han hecho un negociazo. Bueno, que Dios los bendiga, pues no, me parece, bueno, muy bien, pues que hagan su negocio. Pero perseguir a los periodistas que denuncian eso, cuando Monseñor Eguren sabía todo lo que pasaba en el sodalicio. A Paola la están persiguiendo por 7 tweets. Por 7 tweets. A ningún otro periodista. Por 7 tweets donde le dice el Barros peruano. Porque efectivamente, Monseñor Barros en Chile tuvo el mismo problema. Él sabía todo. Cuando el Papa llegó a Arica, y la vergüenza que fue eso, que nadie salió a las calles, nadie fue a la manifestación. ¿Por qué iba a ir la gente? Si el obispo encubría a todos los depredadores. Ahí el Papa se dio cuenta que algo raro estaba pasando. Gracias a Dios, mejoró su información, pidió disculpas a todo el pueblo chileno e inmediatamente tomó acción. ¿Ustedes creen que no va a tomar acción acá? Sí, lo va a tomar. Por supuesto que lo va a tomar. Es un hombre de decisiones. La diferencia es que acá tiene un grupo de obispos que lo están apoyando. Y un grupo de periodistas que están muy dispuestos a trabajar con la Iglesia para que esto termine. Y que reciben cada día más denuncias y más denuncias y más denuncias. En 2015, cuando salió el libro Mitad monje, mitad soldado, Pedro pensó que había culminado su labor. Y no ha parado, porque le siguen llegando testimonios.
Y más gente, y más gente, y más gente, no solamente ya del caso Sodalicium, sino de otros casos. Entonces, este es un problema gravísimo. Y me alegra muchísimo que el Papa, en el discurso a la curia en Navidad, lo toque como eje central. Y los otros dos, que yo reitero, creo que son los más importantes del año, la violencia contra mujeres y niños y la violencia contra migrantes. El caso de los migrantes, de nuevo, ha sido puesto en el ojo público a raíz del Pacto Global por las Migraciones, que es un pacto no vinculante, no es un tratado, como han dicho algunas personas, no le quita soberanía a ningún país. Nunca faltan los nacionalistas y los xenófobos que se oponen, ¿no? Hay 15 países que se oponen, entre ellos Estados Unidos. Estados Unidos no firma nunca ningún pacto de nada, ¿ya? Pero es un buen pacto que trata de ordenar la migración. Eso es lo que trata de hacer, que las migraciones sean ordenadas. Y el tema de mujeres. Hoy día creo que la República y el Comercio en portada tienen el tema de violencia contra la mujer. La cantidad de mujeres que se han acercado este año a pedir garantías para su vida. Y bueno, como ustedes saben, la policía no puede cuidar una por una, ¿no? ¿Cuántas tiene la República reportadas? Me parece que son más de 40.000, ¿no es cierto? 42.000. 42.000 mujeres han pedido garantías para su vida este año. Y obviamente el ministro del Interior, Carlos Morán, ha dicho que no pueden cuidarlas a todas. Son 42.000 mujeres las que se atreven a denunciar. Entonces, imagínense ustedes la dimensión del problema. Es un problema gigantesco en el Perú. Gigantesco. Con una cifra de feminicidios altísima. Entonces ustedes dirán, pero a las mujeres las están matando más. No, las han matado igual siempre. Lo que pasa es que ahora, de nuevo, la prensa ha puesto un foco sobre este tema, porque es un tema que se nos va ya de las manos. Cuando en una redacción todos los días informas que han asesinado a una mujer, o cada 3 días estás informando que han asesinado a una mujer y que la asesina a su pareja, la asesina a su ex conviviente, la asesina a un obsesionado con ella, entonces tú te das cuenta que acá hay un problema. Es un problema gigantesco que, a diferencia de la pedofilia, que puede encontrar un camino de solución, todavía no tiene solución en el Perú. Obviamente hay caminos, ¿no? La denuncia, la educación, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y en el tema de migración, finalmente, ha explotado este año en el Perú por primera vez, por el caso de los venezolanos. Y creo que desde este programita humildemente hemos batallado duro para hacer campaña a favor de ellos. No porque migren de una dictadura, sino porque son seres humanos que merecen respeto, que tienen una dignidad y que no podemos ir corriendo, ¿no es cierto?, a lanzar vivas al Papa para después, ¿no es cierto?, cuando tienes al prójimo delante, decir que no es tu prójimo y que se vaya a su tierra, como ha pasado aquí muchas veces. Así es. Así que les marco esos 3 problemas sociales inmensos que hemos tenido como eje de las agendas este año en prensa, y regresamos para hablar de política, que ese ha sido nuestro eje acá. Por supuesto está Augusto conmigo. Augusto Álvarez, buenos días. Buenos días. Ya pueden traer por el café y el mixto con el mixto, completo. Está cada día más flaco, pero estoy haciendo la dieta Tafur. La yema del huevo sin reventar, por favor. Gracias. Redondita. Ya regresamos, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Augusto Álvarez está con nosotros y vamos a hablar de las noticias más importantes de este año, del 2018. A ver, ¿qué es lo más importante que pasó en el 2018? No vale Alianza Lima y nada de esas cosas. No, el fútbol no. Ya. No, creo que Cristal tuvo una manera contundente de decir que no. Así es, mejor que no. Creo que fue un año muy importante de transición, luego de los 2 años tan turbulentos iniciales de Pedro Pablo Kuczynski y la primera parte de lo que hemos visto en Martín Vizcarra. Es un año de profunda transformaciones. Mira, si hace justo un año estábamos hoy día, ¿qué estamos? 20. Estamos discutiendo. Te decían que a PPK lo iban a acabar vacando. Yo, no sé, está difícil, ¿eh? Si es que Keiko Fujimori iba a acabar en la cárcel, Alan García pidiendo un asilo en una embajada, y además le dijeron, no, hermanito, dirección equivocada, no es acá. El presidente de la República iba a gobernar enfrentado con el fujimorismo, que controlaba todo, e iba a acabar con una aprobación de 70%, 66%, y que en medio de todo íbamos a crecer al 4% en la economía. Habría dicho imposible. Pero ha sido un año donde todo eso ocurrió.
Y estamos terminando el año con un hecho que es muy trascendental, que de repente la opinión pública no lo llega a entender cabalmente, pero es el cumplimiento del fallo del TC, que se pueden crear bancadas nuevas en este Congreso, cambia totalmente el perfil de la política peruana. Podría llevar, por ejemplo, a cosas que en breve el señor Chávarri se va a su casa, porque cambia la composición de la comisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales y acaba esta dictadura que estableció el fujimorismo con el APRA, el fujiaprismo en el Congreso, se está acabando. Y esto se ve reflejado de una manera evidente en las caras de Rosa Bartra y Mauricio Mulder. No te atores. Por favor, a los que les quieran empezar la mañana riendo, no dejen de ver la caricatura del Otorongo del día de hoy. ¿La has visto? Por favor, mírala. Es Alan García tratando de entrar por la chimenea vestido en Papá Noel y Mauricio Mulder vestido de duende diciéndole: la idea es buena, Alan, ¿eh? Pero algo me dice que no va a funcionar. Y al costado dice: embajada, ¿no? Embajada, evidentemente. Bueno, muy bien. Obviamente el personaje del año, no sé, para ustedes acá, los pulpines, bueno, es Martín Vizcarra, ¿no? Nadie apostaba nada por él cuando llegó. Todos pensamos que este iba a ser una especie de títere del fujimorismo. Estaba muy blandito con Keiko. Que pareció serlo en los primeros 100 días. Claro, o sea, muy blandito. Llegó Villanueva al Congreso, dijo: estoy orgulloso de mi Congreso. Uy, no, fatal, cuando todo el país gritaba cierren el Congreso. Entonces, digamos, más que Martín Vizcarra, la transformación de Martín Vizcarra debe ser la gran noticia, ¿no? Sí. O sea, y acabamos más o menos con un consenso en el país en que tenemos un presidente, que era algo que no se sentía en un buen tiempo. Hay un presidente que un estilo que es prudente, despacio, que cuida los modales, las formas, muy en estilo provinciano, ¿no? De buen trato y todo, toma decisiones y corta el jamón. Y la agenda del país ahora la controla el presidente de la República, que es lo que suele ocurrir. Y esto genera que gente tan mal acostumbrada como el fujiaprismo siente que esto es dictadura. Como ahora no hacen lo que quieren, no pueden interpretar la ley como les da la gana para ellos, porque no pueden proteger a los corruptos que quieren, estamos en dictadura. Claro. Entonces es un gran cambio. Entonces es gente muy confundida por todo lo que ha cambiado y ellos todavía no llegan a entender qué pasó. Al comienzo de año teníamos, o a la mitad del año, mira que comenzaron esta gente del fujiaprismo un poco débiles porque bajarse a PPK tuvo un costo para ellos. Pero ya en el camino habían logrado ir reconstituyendo su mayoría en el Parlamento. Ya habían logrado hacer un tremendo hat-trick. Se bajó, Keiko Fujimori se bajó en una sola tarde, metió 3 goles, se bajó a su papá, a su hermano y a Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Y ya habían conformado su mayoría, comenzaban a crecer en aprobación y lo más importante para ella era: tengo un pelele en Palacio, un sirviente que me va a hacer caso en todo lo que yo diga. Y tengo un juez. Y tengo mi poder judicial, y tengo mi Consejo Pariachi, de la Magistratura. Así es. Tengo mi casación donde Nostroza Pariachi. Después nos hemos enterado de todo esto. Era la dueña del Perú y ejercía ese dominio con prepotencia, arrogancia, malcriada y con un séquito de gente que hoy día yo los extraño. ¿Alguien ha escuchado, por favor, dónde está el señor Becerril? Galarreta. ¿Dónde está Galarreta? Alcorta, te extrañamos. Sí. ¿Dónde está Vicky Torres? Hay un dicho en unas siglas en inglés que se llama MIA, Missing in Action, que es perdidos en acción. En Vietnam no era Missing in Action, sí, claro, se no perdió el soldado. Claro. Estos son Missing in Action, perdidos en acción. No hablan, calladitos, y ya solo dejan a la señora Rosa Bartra hablando cada día, cada tontería que da vueltas. Perdóname, ¿qué pasó con Úrsula Letona? ¿Qué pasó con Úrsula Letona? Que renunció a la bancada. Pero no renuncia. No, ya sé, pero ¿qué pasó? O sea, esos son los grandes misterios de nuestros tiempos. O sea, ¿qué va a pasar cuando todo se sepa? Tenemos retazos de información, ¿no? Por ejemplo, hace un año, cuando se estaba discutiendo la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué le dice Miki Torres a Kenji Fujimori? Por tu culpa, tus sobrinas van a tener que visitar a tu hermana en prisión. Y era como una premonición, parecía un disparate. ¿Qué sabría él que no sabríamos nosotros? Pero lo cierto es que eso sucedió, aunque no por culpa, evidentemente, de Kenji Fujimori. O sea, en la lectura de Keiko Fujimori, PPK era una persona despreciable, porque así lo trató. Él le dio todo, alfombra roja para que entre a Palacio de Gobierno, y ella no le dio la gana, porque no le dio la gana de hacer otra cosa más que reventarle la vida y no parar hasta obligarlo a renunciar. Por favor, el montaje de Mamani lo arma Keiko Fujimori con Salaverry.
Está perfectamente y con su coordinado. emblema de la lucha por la libertad, Mamani. Mamani, así, Mamani es el que se baja. El señor que cuando se descompensa en el avión le mete la mano a la Sí. aeromoza. Esa es una cosa. De arriba para abajo y no de abajo para arriba, ¿no? Esa es una cosa, pero no, sí. Ya, parte del anecdotario, ¿no? Pero de todas maneras, pues, ¿no? Típico caso de violencia sexual. Es un grupo de descomposición muy grande. Sí, claro. Pero que te refleja qué tipo de gente estaba manejando el Perú. Porque ellos manejaron el Perú los primeros 2 años. Sí, no, y además con un PPK débil, absolutamente rendido, dispuesto a llegar a cualquier negociación y con una Keiko Fujimori que no le daba la gana de negociar nada. Porque era la Nada. dueña del Perú, era la dueña del reina. Perú. Ella, ¿por qué iba a Entonces, negociar con cuando esta gente? Cuando se enteró hace un año que Pedro Pablo Kuczynski y su hermano ya tenían conversación avanzada para indultar a su padre, dijo, me bajo Kuczynski. Claro que sí. Así no indultan a mi padre. No lo logra, porque los últimos días de diciembre del año pasado son muy importantes para entender este año. Y finalmente, Pedro Pablo Kuczynski comete el peor error de su vida, que fue indultar a Alberto Fujimori, una estupidez política, primero porque no podía, porque no estaba habilitado legalmente, como finalmente se lo dijo la Corte Interamericana al Perú, y la Corte Suprema tuvo que aceptar que no estaba habilitado políticamente, y ahorita Alberto Fujimori debería estar en la Viroe, sí, en una clínica, y nadie nos da ninguna explicación. Sí, en la clínica Centenario más Es de una 100 días. manera de hacernos los locos todos para Claro. que no se cumpla el fallo del juez. Sí, ya sé, pero digamos, al final de cuentas se tiene que cumplir. Si estamos cumpliendo desde el Tribunal Constitucional, tarde o temprano tendrá que cumplirse. Y que cuando se den las condiciones, porque se van a dar, las personas envejecen, evidentemente se transmite un indulto humanitario como corresponde, no como negociación política, que fue lo que fue el año pasado. Y mira que en un contexto como este, mira, lanza una cosa que, no sé, pero sería diferente. Yo no estoy a favor necesariamente, pero sería diferente si en un contexto como en esta Navidad, Vizcarra sí indulta a Alberto Fujimori porque no es una negociación política. Claro. Porque claramente una acción en la cual él no lo necesita, no y además, es que esté a favor de eso, pero claro, eso es lo que Pedro Pablo Kuczynski no entendió, que era un salvataje, una boya política para salvarse, y fue la peor manera de emprender un indulto que pudo haber tenido otra manera de conversarse en el país. Mintió al país, le mintió a las fuerzas de oposición, le dijo a la izquierda que no lo iba a indultar, Mercedes Arauz dijo que los indultos no se negocian, apareció como una mentirosa, destruyó su carrera política. Mercedes Arauz no tiene lugar, digamos, en este gobierno. Su bancada está discutiendo si siguen siendo la bancada oficialista o no. Y sale un señor Meléndez a decir, bueno, le damos, no sé, 48 horas para que el presidente decida si es que va a ser esta la bancada oficial o no. Como si tuviera alguna capacidad de negociación, Claro. ¿no? Está empoderado. Esa bancada nunca existió. Nunca existió. Así es, era una federación de independientes, como decían antes de Acción Perdón, Popular. eso se ya decía antes de Acción Popular, ¿no? Sí. Esto era una federación de dependientes. También. No eran independientes. No eran independientes. Ni eso llegaban. Era una federación de dependientes. Cada uno dependía de un interés diferente. Ha sido un gran año, pero impresionante. Impresionante. Y que otra vez confirma que a veces me cuesta pensar que las cosas son más difíciles de cambiar. Y es que, sin embargo, hay gente como el gobierno actual, Vizcarra, que sorprende diciendo, sí se pueden cambiar las cosas. Es cosa de hacer 1, 2, 3 pequeñas cosas que te cambian el escenario totalmente. Y cosas razonablemente sencillas. Por ejemplo, a la lucha anticorrupción hay que apoyarla. Ya, con todo. con todo. Una idea simplona. Tampoco que Sí, sea, sí. Claro, no requieres tiene un genio. Einstein pensando en eso. Y se hace. No, y el otro tema, hay que decirlo, es que, digamos, Vizcarra tuvo la suerte, porque eso pasa eso en la política, de encontrarse con una super investigación que develaba toda la corrupción en la Corte del Callao con sus ramificaciones. Y él, desde el primer minuto en que fue informado, se montó encima y dijo, no, esto lo vamos a apoyar a las fiscales del Callao, les vamos a poner seguridad, vamos a apoyar públicamente, verbalmente y públicamente, lo que tenemos que apoyar, y inmediatamente pide la remoción del Consejo Nacional de Magistratura. Y ese apoyar es a los periodistas que estaban trabajando, a también. los fiscales que estaban trabajando, y otro actor de este año que es muy importante es la calle. Sí. La calle este año fue fundamental para movilizarse cuando tenía que movilizarse, para decirle al país, basta ya de esta corrupción tan hedionda con la que se manejan las cosas, y creo que fue lo que le daba al presidente y a mucha gente como el respaldo de decir, acá está la calle, y esa calle que empezó marchando luego de los audios contra la corrupción, acabó pronunciándose en el referéndum con un 85% contundente, que es una patada muy fuerte al fujiaprismo. Es a Alan García y a Keiko Fujimori que les dijeron, estamos hartos, esta manera de gobernar el Perú apesta.
Claro. Y además, miren, un pueblo bien tolerante, ¿ah? Porque, no es por nada, pero los peruanos somos buenos para el aguante, ¿no? Y no es un pueblo que haya sido especialmente duro con Keiko Fujimori. Al contrario, le dio una mayoría absoluta y total en el Congreso. Y con esa mayoría ella pudo haber hecho maravillas, pero realmente maravillas. Maravillas para llegar al 2021 más sólida, ¿no es cierto? Políticamente sólida, con apoyo popular. Sí, hacía lo que tenía que hacer con sentido común, era un apoyo crítico al gobierno, ejerciendo esta mayoría para construir un país y con una mayoría tan grande que podía trabajar agendas importantes, y si era así, la gente podía reconocerle un papel valioso para el país. En lugar de eso, se dedicó a ser una chica malcriada, con un grupo de gente que le toleraba todo y que se sentía como una emperadora romana que bajaba el like, o sea, subía el like, o bajaba el dedo, y entonces un día a quien quería. Ahora, sin perjuicio de eso, estaba el tema judicial, ¿no? Claro. Que terminó afectando a Kuczynski por las cuentas y todo, que terminó afectando a Keiko Fujimori, y vamos a ver hasta dónde la va a afectar, porque toda esta idea de que es financiamiento indebido, etcétera, pero lo tapan con tanto esfuerzo que uno dice, este dinero parece que tiene un origen más trucho de lo que se piensa. Ahora, vamos a hacer una pausa, pero vamos a rezar para hablar de algunos personajes. Obviamente tenemos que hablar de Alan García, también de Kuczynski, también de Keiko Fujimori, Ollantumala. ¿Cómo terminan el año todos estos personajes que fueron noticia en el año 2018? Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, acá estamos, seguimos observando el año 2018 que ya se va. Yo ayer pensaba, voy a poner un tuit que diga, 2018, no te vayas 2018. Ha sido un buen año, ¿eh? Pero hace un año políticamente, pero como empezamos el año, estamos cerrando el año, yo lo siento con mucho optimismo, y creo que el año 2019 puede ser un año estupendo, porque lo que cambia es en esencia la principal variable que ha perjudicado la marcha del país, el progreso, la estabilidad, que es esta relación enconada entre el Congreso y el Ejecutivo. Con todo lo que está pasando, no siento que el gobierno vaya a tener una bancada propia, que no la tiene, pero va a haber una conversación más lógica, con más razones, con más hablando en proyectos, y no tanto hablando al capricho de la señora Keiko Fujimori y su séquito de Luz Salgado, que se pinta como un estadista. Ahora, de verdad que me conmueve Luz Salgado todos los días cuando habla. ¿Cómo es posible? ¿Quién se cree el dueño de Salgado? ¿Quién se cree el dueño del Congreso cuando la dueña era Keiko Fujimori? Claro. No, mamita, está en Chorrillos. Ya no. Qué mal Luz Salgado, de verdad, porque ella tiene más trayectoria, pero esta señora Alcorta, Letona, Karina Beteta, esta mayoría que estaba en el Congreso, que manejaba las cosas con una prepotencia. ¿Dónde estaba Becerril, por Dios? Buscando a sus hermanos, pues, que se han perdido. De verdad, se han perdido. A sus hermanos busca la justicia, se han perdido, entonces Becerril se va a buscar a sus hermanos, pues. A ver si nos encuentran. Y gente que tenía más recorrido en la política acabaron haciendo un papelón de campeonato. Mauricio Mulder, la verdad que es una de las figuras más nefastas de este Congreso de la República, porque las únicas dos iniciativas que tuvo eran petardos contra la democracia, que el Tribunal Constitucional le dijo no, anticonstitucional, eso no pasa. Y fue el articulador, él fue el cerebro, él fue la locomotora de este tren del fujiaprismo, que lo que pretendió es cambiar el Perú para imponer un sistema en el cual era salvar de cualquier cosa a Alan García y Keiko Fujimori. Él merecía una mejor trayectoria, un mejor final para su vida política. Además, la gente le ha dicho, te vas a tu casa, ¿no? Así es. ¿Qué va a hacer ahora? No solamente él, yo también habría que hacer mención de Luis Galarreta, que fue presidente del Congreso hasta julio este año, que fue uno de los impulsores de la ley Mordaza, que duró poco, la ley para que los medios de comunicación como por ejemplo, casi no recibe publicidad, pero muchos de nuestra red en Sodomco sí, perecieran. O sea, prácticamente estaban destruyendo las radios pastorales en el Perú sin que les importara un pepino en su ánimo de destruir a los grandes medios de comunicación, que no les pasaba nada, ¿no es cierto? Y languidecían todas las radios pequeñas. Otro error garrafal político, ¿ah? O sea, miren los resultados de las elecciones municipales y regionales. Claro. O sea, ¿dónde se hace política en las regiones? En las radios. ¿A quién perjudicó Mauricio Mulder y sus amigos fujimoristas? A esos medios. ¿Qué querían? No han sacado pero ni un regidor. Lógico, porque se metieron con la sobrevivencia, no les digo con que ganaron un montón de plata, con la sobrevivencia de las radios más pobres del Perú. Ahí fue donde atacaron.
ahí fueron las consecuencias nefastas de una medida que felizmente el Tribunal Constitucional ya reparó, y que fue el presidente Vizcarra el primero en decir: yo planteo la demanda de inconstitucionalidad. El mismo presidente Vizcarra. Así es. Porque lo estaban mandatando a él. Y además hay que recordar que fue el primero que puso un tuit y dijo: estoy en contra de la ley Mordaza. Sí. El título se lo puso él. Sí. Tanto así que cuando fue la señora Keiko Fujimori a hacer su lobby con el presidente, porque iba a negociar las cosas de los octógonos, Sí. iba con toda su... Me cambias a la ministra de Claro, Salud. Claro, le dijo, ya sé que está en contra de la ley, de la ley Mulder, pero no le diga ley Mordaza. No le diga pues. ley Mordaza. Imagínate. Oye, mamita, yo soy el presidente del Perú, le digo como me da la gana. ¿No? O sea, disculpa, además lo que han hecho o sea, tu bancada me está amarrando a mí, mi comunicación. O sea, es una barbaridad. Entonces yo sí creo que ellos entraron con la idea, pero primero vamos en orden. Enero vino el Papa, muy bien. Febrero parecía que Kuczynski iba a sobrevivir, muy debilitado. También los fujimoristas debilitados, porque acuérdense ustedes que Kenji venía embalado con su bancada. Y en el momento a marzo en que Kenji venía embalado con su bancada, le tienden esta emboscada de Mamani y... Apareció Mamani. Moisés Mamani. Moisés Mamani. Policía a su servicio. ¿Usted, señor, qué es? Mamani. Moisés Mamani. Claro, con su reloj de James Bond que grababa a todos. ¿Ya? Y el asunto es que... Era tan absurdo que cuando iba a votar enseñaba el reloj. Era Como su orgullo de: miren lo que yo hice. Miren lo que yo me tumbé el gobierno. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que esas conversaciones se veían pésimas, y que ya la izquierda, a raíz del indulto, le había retirado todo su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski. No tenía los votos, no los tenía. Entonces ya Keiko Fujimori tenía los 87 votos para bajarse Claro. a Pedro Pablo Kuczynski. Acuérdense que Nuevo Perú se abstiene en la primera vacancia. Y al ser engañado, porque fueron engañados, y en eso me declaro culpable, porque yo le dije a Marisa Grave, le ha dicho a todo el mundo que no lo va a indultar, échate agua fría, hija, le decía yo. Si me lo ha dicho a mí, a Pedro Cateriano, a Gorriti, a todo, no lo va a indultar. Y si lo indulta es un gran mentiroso. Entonces, después de eso... Debo decir que esa noche conversamos por teléfono y te dije: esto viene con indulto. Estos señores en medio del hemiciclo están festejando otra cosa. Claro. El abrazo de Kenji Fujimori con su Bienvenido, gente. claro. Eso están celebrando, no que se salvó PPK. Claro. Pero por alguna razón, él se dedicó a mentir las siguientes 24 horas. Mentía. Y lo que le pasa a un presidente mentiroso en esos niveles de mentira es que te quedas absolutamente solo. Pues fue lo que le pasó. La izquierda lo abandona, políticamente ya no tenían los votos, y para cuando marzo, acuérdense, enero y febrero, Daniel Llobera en Cuarto Poder encuentra que no era un contrato, que un empleado infiel, digamos, desleal, utilizó su nombre. No, eran 4 contratos. No era que el empleado desleal tomó su nombre, no, firmaba como Westfield y cobraba como First Capital. Oye, ¿qué cosa es esto? ¿No? Y no era que era imposible que Pedro Pablo Kuczynski no estuviera enterado de que la emisión de bonos la está estructurando su propia empresa cuando él era ministro. Así es. Entonces, el conflicto de interés era manifiesto. Yo sostengo que esos delitos cometidos en el año 2006 a estas alturas han prescrito, ¿no es cierto? Y por la edad que tiene, más, a pesar de que sea funcionario público, igual, pero, digamos, era feo. Y era feo, de nuevo, que mintiera. Porque lo único que tenía que hacer era contar la verdad desde el primer día, no mentir. No me acuerdo, no sé, no recuerdo nada. Como que no recuerdas nada. O sea, tan escasa no es la memoria. Entonces, primero, mentir sobre sus negocios particulares. Y segundo, perder todo el apoyo que tenía de la izquierda, que nunca valoró. Él llegó a ser presidente del Perú porque Verónica Mendoza le pidió a todos sus votantes que votaran por él y no por Keiko Fujimori. No por él, sino para evitar a Keiko Fujimori. No tuvo ningún respeto por esa votación y simple y llanamente se tuvo que renunciar. Porque le dijeron al Congreso: mira, papito, o renuncias o te vacamos. ¿Cómo la quieres? Y renunció. Ahora, hay toda una discusión, algún día sabremos, sobre cuánto sabía Martín Vizcarra. Obviamente Villanueva era el operador y siempre ha habido la duda de cuánto sabía Martín Vizcarra de esta operación acá en Perú. Pero era evidente para nosotros... ¿Y es relevante, sí o no? ¿Perdón? ¿Es relevante? Sí, porque Vizcarra... Como si me pusieras en un examen oral y claro, respuesta para marcar, yo diría: sí, sabía todo. Claro, pero es relevante, ¿por qué? Porque los fujimoristas querían asegurarse de que era su hombre.
Si no lo vacaban a él también, ya me echará, ¿te das cuenta? Y hacían presidente a Galarreta y se iban a elecciones. Entonces, ellos querían que Vizcarra fuera suyo. Entonces, con Villanueva, en las negociaciones con Villanueva, y tú lo notas cuando llega Vizcarra al Perú, y lo notas en el discurso de investidura de Villanueva, con Villanueva tenían, digamos, las cosas, el piso parejo. Claro. ¿Ya? Y Villanueva les daba esa garantía. ¿Ya? Y le dan la votación de investidura más masiva que ha habido en la historia de los últimos 20 años en el Perú. Perfecto, todo arreglado. Pero de ahí comienzan las exigencias de Keiko Fujimori. Como tú dices, se comienza a reunir con el presidente y bueno, me da esto, me vota la ministra de Salud. Y tuve una información sobre esa reunión que no la tenía, pero que en esa reunión Keiko Fujimori con el presidente Vizcarra fue particularmente malcriada. No, pues. Fue pero muy, muy, muy malcriada, de hacer notar casi directo, con esa palabra, yo te puse acá, así que tú haces lo que yo te digo. Claro. Y eso no se hace. O sea, en política ese es un error garrafal. Pero además es un ejercicio del poder muy equivocado, porque es creer que el poder es algo que la gente te otorga y que lo usas de la manera al margen de la ley, de la ética, de la decencia, del sentido común. Y mira, es el papelón más grande que yo recuerdo en la política peruana, porque todo lo que tuvo Keiko Fujimori tenía el tablero completito y al otro lado, al frente habían alfil, ni peones. Y el ajedrez lo jugó terrible y fue un autojaque mate espantoso para ella. Claro. ¿Qué sucede? Inmediatamente, primero sale lo de la ley Mordaza. Vizcarra ahí dice, no, un momentito. Lo de las cooperativas, otro momentito. O sea, discúlpame, acá tiene que haber control. Serán los clientes de Miki Torres, pero hay que meterles la CBS. Esto es una barbaridad. Pero no era lo normal. No era lo normal. En esos días, su ministro de Economía, que era un señor Tuesta, David Tuesta, yo escuché una entrevista que me pareció patética, en que esos días, un sábado, le preguntan primero en el programa y dice, en este tema de las cooperativas y la SBS, ¿cuál es la posición del MEF? Y responde, es un tema que tienen que decidirlo entre la SBS y el MEF, y el Congreso. Y la del MEF, no tenemos posición, eso lo tienen que decir ellos. Era un gobierno acostumbrado al huichihuachi, claro. Eran unos Poncio Pilatos que iban con la batea, pero como amarrada a la correa, lavándose las manos todos los días. Y ahí surge a los 2, 3 días, el presidente Vizcarra dice, no, yo estoy a favor de que la SBS, y le invita a Socorro Heise. Esos son los primeros gestos. Entonces Miki Torres debe haber pensado, ¿qué está pasando acá? Claro, porque acuérdense ustedes que la primera semana en que Vizcarra es presidente, marzo, abril de este año, va el presidente del Congreso Galarreta a promulgar una ley de control observada por el Ejecutivo, que la promulga Vizcarra, que era muy buena, pero que exoneraba al Congreso del mismo control que aplicaba a todo el resto del sector público. Y todo el mundo saltó hasta el techo. Claro. Y ese fue el primer talán. Dijo, oye, Vizcarra está haciendo lo mismo que Kuczynski, va camino, este les dura 6 meses. Y, como digo, primero estos 2 hechos, y en julio, el 7 de julio, revisado las fechas, sale la investigación de la juez. Y yo creo que ese es el punto de quiebre de Vizcarra. Uno, pero creo que ahí confluyen varias cosas, porque fue bien interesante, me parece, que luego tiene que escribirse bien lo que pasó. Claro. Pero hay un hecho que comienza a pasar en el último mes, es que la aprobación de Vizcarra comienza a caer. Abajo, y entonces Vizcarra debe haber pensado lo siguiente, si yo me vuelvo un presidente muy poco popular, Keiko Fujimori no me sostiene. Y me agarra como un limón ya exprimido y me tira a la basura. Y junto con eso era un fujimorismo cada vez más arrogante. Pásame la ley que no pase la ley de la SBS que controla las cooperativas, la ley de octógonos, quiero mandar. Era una mezcla de ejercicio político mezclado con los mercas manejando el país a favor de intereses particulares. Mi estudio legal tiene tantos clientes, así que ¿cómo es que me conviene? Eran los mercachifles. Y ahí se da cuenta Vizcarra que el peor camino es ser un presidente impopular de esta gente mafiosa. Así es. Además, fíjense ustedes, entre marzo y mayo, Keiko Fujimori se deshace de su hermano. Ayer nos decían, 69 días le tomó. Desde que sale la denuncia hasta que lo vota el Congreso. Así es. No ha pasado con ningún congresista. Que dicho sea de paso, el año puede terminar con el regreso de Kendi al Congreso. ¿Podría ocurrir eso? Sí, por supuesto. ¿Y eso qué implica? Porque el accesitario se va. Se va, así es. ¿Por qué? Porque fíjate, en el Congreso a ti te levantan el fuero para que tú seas juzgado, ¿ok? O sea, te quitan la inmunidad de proceso. Pero eso no significa que dejes de ser congresista. Entonces, ¿qué hacen simultáneamente? Te suspenden. Pero no te pueden suspender por más de 120 días. Y ya pasaron los 120 días y Kenji Fujimori ni siquiera ha sido acusado. Está en investigación. Mira, sería un Imagínate, oye, perdón, si tenemos a un sentenciado sentado ahí, como Donaire, sentenciado.
Y haciendo alarde. Ese Alarde. señor no se va, y al pero... señor Vinicio Ríos, que estuvo 1 año sentenciado por peculado con 7 años de condena, que lo han tenido que atrapar, ¿ya? O sea, imagínense ustedes a una persona que está investigada, le levantas la inmunidad del proceso, perfecto, lo pueden procesar, pero no pierde su capacidad de ser parlamentario. Y pueden volver. Y si vuelve Kenji y los otros dos, Bocángel y Bienvenido Ramírez... Eso ya sería un año loco, ¿ah? No, sí Kenji pueden votado, volver. Kenji regresa. Kenji regresa. Con su Ahora, de repente bancada. sale Keiko de la cárcel en estos días. Hoy día podría salir. Podría salir entre hoy y mañana. Probablemente la resolución la conozcamos mañana. O si no, hoy mañana. Ahora, evidentemente, pues es Navidad, la gente se conmueve y los jueces pueden utilizar también ese argumento para decir, miren... Yo aprendí este año otra cosa, es que uno puede estar a favor o en contra de una sentencia judicial, pero hay que respetarla y que se cumple. Puedes criticarle, porque nunca llegas a conocer el caso a cabalidad, salvo muy poca gente, los abogados, el juez, no hay tiempo, o sea, un periodista no tiene capacidad de leerse el expediente, salvo tú, pero no tienes capacidad de decir, oye, en este caso, uno tiene indicios o algo que te da como faro, ¿no? Que en la prisión preventiva de Keiko hay, yo digo, 50-50. ¿Por qué? Porque yo sí creo que no le aplica la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva es para casos en los cuales hay o flagrancia, o reincidencia, o la persona es un peligro social, o sea, va a salir a seguir matando, por ejemplo, ¿no? Y hay una clara obstrucción de la justicia, va a mover el cadáver, ¿no? ¿Ya? En cambio, en el caso de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ella ha hecho no es delito desde mi punto de vista, ni siquiera debería estar presa. Pero lo que sí ha hecho es cometer una serie de actos de obstrucción de la justicia que sí le dan la razón al fiscal. Porque si la señora compra testigos, si la señora amedrenta testigos, si la señora lo tiene a Rolando Reate y amedrentado de que no hable, etcétera, ¿no? Si el estudio de abogado se dedica a perseguir a los testigos para decirles que no deben hablar, entonces, sí pues, y eso es exactamente lo central. Yo en su defensa me hubiera centrado básicamente en decir que el lavado de activos no aplica. No aplica porque no aplica fondos de campaña. Y hubiera reconocido que efectivamente sí recibió la plata de Odebrecht. Ese es mi consejo. Por supuesto que ha recibido de Odebrecht y 25 más. Y no me voy a buscar tumbas, ¿no? Y te ibas al cementerio y te dabas 20 nombres. Y decías, no, claro, no me voy a buscar tumbas, pues, ¿no? El pabellón tal del presbítero maestro, mira, acá están otros donantes. Los que sí le dieron, Cayó sin acción. Y que no están en la lista, por tanto, de la OMP, deberían presentarse donde el fiscal José Domingo Pérez, señor, sí, pues, nosotros en mi familia somos Pero ricos. sorprende el entusiasmo cuando hay tanto entusiasmo por esconder el origen. Así es. Este billete puede venir de algún lugar muy raro. Porque si el billete viene del narcotráfico, ahí sí está hecha. Y debo decir que el señor Joaquín Ramírez tiene investigaciones por esos temas, en la DEA con el narcotráfico. Claro. Y era el secretario general del partido de Keiko Fujimori, y principal mecenas del partido de Keiko Fujimori. Entonces hay asuntos bien raros que todavía deben ser dilucidados con rigor, de manera impecable. 50-50, o sea, que salga 50-50. Por un lado, yo no creo que haya cometido un delito. Salvo que haya recibido dinero en narcotráfico, esa está hasta fregada. Pero si hubiera sido solo de Odebrecht o de empresas privadas, no es financiamiento ilícito en términos penales, no administrativos. Claro. Y por ahí te vas. Pero comienza a hacer tonterías. Tiene un partido que la quiere proteger, se fregó. La ventaja de Humala en eso es como está solo y nadie lo quiso proteger, no pudo desarrollar actos de encubrimiento, pues está más solo que un hongo. Entonces, eso es lo que le permitió, no lo han podido acusar de encubrimiento. No hay forma. Porque cuando no tienes un Dios te salve, que te mire siquiera. Entonces vamos a rezar un mal en un momento. Pero el caso de Keiko Fujimori, ¿por qué? Sí, ¿no? Anoche lo vi con Ávila, y eso que lo ves y ha sido presidente, ¿no? Entonces te quedas pensando, carajo. Sí, y los 5 años duró, ¿ah? Claro. A diferencia de Kuczynski. Bueno, entonces, con Kuczynski fuera, con Keiko Fujimori empoderada. Yo escribí esto la semana pasada y uno se dice, ¿qué pasó? O sea, esa reunión que ella quería guardar en secreto para después exhibirla como, miren, este Vizcarra ha sido mío, yo he controlado toda la situación, que no se me haga el rebelde ahora, que les voy a contar todo lo que me dijo. Y Vizcarra, ¿qué dijo? Ya, yo les voy a contar lo que me pidió. Me pidió que no diga ley Mordaza, me pidió que votara a la ministra de Salud, me pidió que ponera la ley de octubre, y todo el país así, ¿ah? Y ahí dije, no, la que está gobernando soy yo.
La señora no me pidió secreto, me pidió discreción. Bueno, discreción, y ya está. Sí, creo que también Vizcarra en esa línea trae como un estilo nuevo de hacer política, que es un estilo muy simple, muy sencillo, hasta como declara, me parece que declara con la verdad. Y entonces te parece tan cruda, tan sencilla, que es creíble. Y mira, el otro que es increíble es Alan García. Sí. La credibilidad que tiene es, pero cero. Oye, está demolida. Pone un tuit que dice, no sé, me gusta el pan con chicharrón, y salen 3.000 a decirle, no, no te gusta, ¿no? Porque de verdad, cualquier cosa que dice, tú lees las respuestas a sus tweets, algunas son muy graciosas, algunas son muy faltosas, ¿no? Ciertamente no se puede faltar el respeto así, pero la mayoría son como, ¿de qué me estás hablando? Y los últimos tweets que ha tenido, hizo un programa esta semana en La República diciendo, a ver, este señor está jugando a que lo declaren inimputable. Hablemos de Alan García. O sea, tú no puedes decir tanta estupidez junta, a no ser que quieras que te crean loco. Porque ya no puede ser. Yo he denunciado el robo de la Católica. ¿Cuándo ha hablado él de la Universidad Católica? O sea, ¿es cierto que le pidió asilo a Colombia? Por supuesto que es cierto. Y se lo pidió a Costa Rica también. Y a Costa Rica, ya salió un comunicado de Honduras, muy duro. ¿De Honduras? Sí, diciendo que por qué si le ha pedido asilo a toda América Latina no pidió en Honduras. ¿Qué tiene Honduras contra qué tiene Alan García contra Honduras? Ay, pero lo de Colombia, Víctor ¿verdad? Hurtado puso ese Y miren comentario ustedes, en algunos amigos. En Colombia, Alan García tiene mucha relación, contactos, ha vivido en Colombia, la clase política lo conoce. Fue a felicitar a Duque cuando asumió la presidencia. O sea, y sus amigos colombianos le dijeron, no, papito, o sea, nosotros te queremos, pero no tanto. Chile parece que también fue sondeado y Piñera dijo, no. No. La relación con Perú es muy importante para Chile para meter esta Además, pateca por a Alan ahí. García, te digo, en Chile no le perdonan una mentira. Y me lo dijo a mí el diputado Tarut, que nos reímos mucho en una entrevista cuando estábamos viendo el tema de la Haya, porque yo me fui a Chile a hacer este programa especial en esa época para TV, y me dijo, a mí Alan García me dijo, cuando asumió el mando la primera vez Bachelet, que no iban a denunciar a Chile en la Haya. Y me mintió. Entonces yo lo miré y le dije, ¿y usted le cree a Alan García? Claro. Pobre hombre, le dije, no, es que usted no entiende, ¿por qué le cree a Alan García? Y nos terminamos riendo en la entrevista, porque claro, él estaba indignado por la posición peruana. Él siempre, él no representa la posición peruana, es un mentiroso. Siempre miente. ¿Cómo se le ocurre a usted y a los chilenos creerle a Alan García? Entonces me dijo, sí, pues tiene toda la razón. Hace un Y año de entonces, gente no, que no, se la tienen jurada porque Alan García fue a Chile y les dijo que no iban a presentar el caso ante la Corte de la Haya. Sí, la palabra pero hoy en día, hasta hace un tiempo la gente seguía creyéndole algo. No. Hasta hace un tiempo. Ha perdido su toque, ¿ah? Mira, ha sacado... Recuerda que en las últimas elecciones sacó 4%. El partido sacó 5%. Porque llevaba los votos también, un poquito de votos del PPC. Démosles algún mérito. No nos sacó ningún diputado, perdón, congresista del PPC, pero algunos votos sacaron. ¿Ah? Pero él personalmente 4%. Y 4% es el apoyo que tiene en las encuestas. La última encuesta de IEP, 4%. O sea, 1, 2, 3, 4. No es 400, no, 4 de cada 100 peruanos, 4 lo apoya. Y ellos sí están locos, ese 4%. Bueno, es que en términos estadísticos, eso es casi marginal. Es el margen de error. Es el margen de error. El margen del error. Exactamente, o sea, es posible que sea 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, un político no se sostiene con 4. Mira, García es un año en el cual fue su año ya de... Hay otra gente aquí, José Alejandro Godoy pone, sí, por ejemplo, ciclos de que se cierran de Castañeda y de Cipriani. Se van. Sí, claro. ¿Se van? Sí, claro. Bueno, Castañeda sí, Cipriani... Sí, se va. Se va para campeón. Lo que pasa es que les explico para el público entienda. A los 75 años en la Iglesia Católica, los obispos tienen que pedir al Papa su renuncia. Ellos presentan su renuncia porque ya cumplió 75 años. Si el Papa lo considera necesario, hay zonas donde no hay cómo reemplazar un obispo, es muy complicado, etcétera, y la salud es buena, etcétera, se permite que se quede un tiempo más. Hay obispos de 80 años. Pero por la información que tengo, no es el caso de Monseñor Cipriani. Lo que sí sé es que pronto vamos a tener un nuevo obispo en Lima, el próximo año, de todas maneras, y que ya el nuncio tiene así en pectore la terna. No sabemos, solamente hay que rezar mucho para que Dios nos mande un buen obispo. Por lo menos acá, todos me rezan. Este papa creo que toma buenas decisiones de nombramiento. Exactamente, está pensándolo, lo tiene que pensar obviamente, es un cargo importante, pero hay que recordarle que todos los obispos que cumplan 75 años en el mundo
¿no es cierto? El Papa tiene una carta muy bonita, este Papa, que se llama algo así como Aprendiendo a decir adiós, que es una carta a, digamos, toda la curia, diciendo, bueno, a cierta edad uno tiene que decir, bueno, me tengo que ir, y que aferrarte no tiene ningún sentido porque ya cumpliste. Monseñor Cipriano ha sido obispo de Lima 20 años, fue obispo muy joven. Sí. Entonces, bueno, los ciclos se acaban y se acaban, ¿no? Con sus bondades y sus maldades, pero se acaban. Pero siento que también viene dentro de las transformaciones un peso creciente de la Iglesia Católica con estos cambios. ¿Ah, sí te parece? En la sociedad, sí. Mira, tú siento que no eres católico, Ya, como pero observador... siempre solo con mucho interés y atención la religión católica, pero que va a tener, con todos estos discursos, planteamientos que están teniendo, una mayor... Porque la iglesia tiene, ustedes corríjanme, una influencia en los peligreses que van a la iglesia el domingo, etcétera, pero es un faro de irradiar ideas para la sociedad en su conjunto. Y creo que el papel de Cipriani no fue bueno para ese papel, que lo hizo como que lo partió el Perú en lo que están acá, allá. Y yo, por ejemplo, cuando escucho a padres como Cabrejos, como Barreto y varios otros, yo puedo entender estar en discrepancia con lo que plantean en términos de libertades civiles, eso, pero entiendo su punto de vista. Claro. No es agresivo, no es algo que me inspira a entenderlos y a querer entender por qué piensan lo que piensan. Creo que eso le faltó a la iglesia en estos 20 años y que hubiera tenido un papel más importante, ser una instancia convocante más que desconvocando gente, que hubiera podido ser un punto de encuentro, aún en la discrepancia hubiera sido muy importante. Yo creo que... Y creo que eso sí se viene ahora. Poca gente lo sabe, pero Lima tiene 5 obispos, o sea, la diócesis de Lima es solamente Lima Centro, digamos, ¿no? Tenemos el obispo de Lurín, el obispo de Caraballo, el obispo de Chosica, el obispo del Callao. Entonces, exactamente, entonces estas 10 millones de personas que vivimos juntas, en realidad estamos en distintas diócesis. Y lo que va a ser interesante con un nuevo obispo es que pueda coordinar con los otros obispos algunas líneas pastorales que no existen, de verdad, y que son muy urgentes. No solamente en formas, porque en la iglesia hay formas, la forma es importante, porque la forma representa algo, sino también a ver, por ejemplo, todo el tema de que hemos estado hablando, de abuso sexual, ese tema tiene que tener una respuesta coordinada de todas las diócesis, más o menos homogénea. Cada obispo hace lo que quiere en su diócesis. Tú sabes que es la institución más descentralizada del mundo de la Iglesia Católica. Absolutamente. ¿Ya? Pero sí es cierto que algunas cosas más o menos tienen que ser homogéneas. Entonces el tratamiento a las víctimas, la recepción de las denuncias, la disposición de las personas inmediatamente a el poder civil. El Papa ha dispuesto que cualquier delito sea puesto en conocimiento inmediatamente a autoridades civiles, al margen de las sanciones eclesiásticas que puedan haber. Porque estamos hablando de delitos, no estamos hablando de pecados, estamos hablando de gente que viola a un niño, eso es un delincuente, por más sacerdote que sea. Entonces, eso. Y muchas otras cosas, el tratamiento de los divorciados, el tratamiento de los homosexuales, el tratamiento a las familias en general. Ha habido un sínodo de familia. Va a haber un sínodo, por ejemplo, panamazónico el próximo año. Eso para la gente que nos está escuchando en Madre de Dios, que nos está escuchando en Quillabamba, en Cepagua, es importantísimo. Muy importante. Porque cambia toda la manera de acercarse a la iglesia, a la gente. Y a los temas cotidianos de la gente y con una visión más de comprender a las personas más que sancionarlas y castigarlas. Oye, nos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque es la misa del Señor de la Justicia. Es el fin. Es el fin de este año. Ha sido un año maravilloso. Sí, pero ya que hables de algo de Chávarri, algo de... Pero yo lo único que quiero es que Chávarri no me robe la Navidad como me la robaron el año pasado. Una previsión. Chávarri no llega cuando arranque este programa después del Año Nuevo. ¿Seguro? Es una previsión, pues a ver, ya tú... Como escúchame, estás como Santa Rosita. Pero tienes datos... ¿Dónde la profecía o lo estás dateando? Aquí los que no tienen chama el próximo año. Ajá. Chávarri, Cipriani, Castañeda. ¿Quién más no tiene chamba el próximo año? Bengochea, creo. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, una feliz Navidad para todos, para toda nuestra audiencia en el Perú y fuera del Perú. Un divertido año nuevo, pero sano, por favor. Como dice la policía, los únicos que beben y vuelven a beber son los peces en el río. Usted no maneje. Campañas de la policía, eso dijo la policía, ¿no? Acá y en España, también lo he visto. Otra campaña tan simpática que es: regala a los niños los regalos de tu ex. Los peluches de tu ex. ¡Claro! ¡Qué buena campaña! Oye, muy buena campaña, tantas cosas que te da tu ex. Pero de verdad, no beban, o sea, beban pero no manejen, pues, ¿no?
Claro. La radio te ha enviado un presente. Ay, sí, tengo que agradecerle al padre Rodolfo, a nuestro director. Me ha mandado algo para el cuerpo y algo para el alma. Entonces estoy muy agradecida. Lo del alma se lo dio Rosa María y el cuerpo lo vamos a Lo vamos a ver. ¡Ah! Acá. Podría ser, ¿no? Lo del cuerpo podría ser. Miren, miren la cara de felicidad. Pero no es como para esta hora. Es una radio pastoral, oye, que se baila. Ustedes parece que una radio O sea, no de es para cumbia. esta. Yo lo dejo, ¿ah? Pero no es para esta hora. Es para más. ¿A qué hora va a ser el brindis acá? No saben. Ahora. Ahora. Ya. Ahora o nunca. Ahora nunca. Ya, yo lo dejo para el brindis, ¿ah? Porque tú sabes que él es mi jefe en la otra radio. O sea que tengo que Así ir a. es. Y como dice Salaberry, no aceptaré ningún tipo de amenazas. ¿Oíste, Rosita? ¿Cómo te quedó el ojo? La otra Rosita. La otra Rosita. Pues se aplica. Ay, qué horror. Gran año, ¿ah? Vamos a ver el 7 de enero qué sorpresas nos depara el destino. Pudo haber sido un año redondo Si ganaba Alianza. si Alianza ganaba y si, lamento recordarles, si Cuevita metía el penal. Disculpen con la mala nota al final, pero fuimos al Mundial. Es una pesadilla que todavía me viene. En las noches me asalta el No alma. importa, pero fuimos al Mundial. Ese momento de Cuevita, Ha sí, sido un añazo, un año tan. espectacular. El Perú fue al Mundial, vino el Papa. Tuvimos 2 presidentes. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal año? Y octubre era milagro tras milagro tras milagro. Entonces, ¿qué pasa octubre? Señor, basta, ¿no? Muy bien, nos Eso tenemos que despedir, ¿no es cierto? Tenemos nuevo alcalde en Lima el 7 de enero. Espero. Un buen alcalde. y Un buen tengo la alcalde. expectativa que va a ser una gran gestión. Por eso les digo, milagro tras milagro, hasta un buen alcalde. Buen presidente, Buen alcalde. buen entrenador de la selección de fútbol. Muy bueno. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos podemos pedir pedir? ya? ¿Ya? Nada. Ya nada. Ya Tenemos nada. todo. Los Está suizos bien. nos envidian. La conspiración caviar ha triunfado. Y Soros es el hombre del año. Y solo es el otro del año. Pero al final del Pobre año. Rafael Rey debe estarse pero revolcando. Pobrecito, qué horror, Dios mío. Bueno, nos tenemos que despedir. Diviértanse mucho y nos vemos el 7 de enero conmigo y por supuesto con la radio. Ni se muevan porque sigue la programación. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.